Hoy vamos a explorar uno de los miedos más clásicos del cine de terror con 7 historias de miedo que involucran conexiones extrañas. Prepárate para escuchar relatos escalofriantes de llamadas telefónicas misteriosas, voces desconocidas al otro lado de la línea y mensajes inquietantes recibidos en los momentos más inesperados. Profundicemos en historias de personas comunes y corrientes cuyas rutinas cambiaron debido a una simple llamada telefónica. Entonces, siéntate, mantén tu teléfono celular cerca o lejos y comencemos este escalofriante viaje. Y antes de que suene el teléfono, aprovecha para suscribirte al canal, activa la campanita y deja tu me gusta. Esto realmente ayuda al canal y asegura que no te pierdas ningún contenido aterrador como este. ¿Vamos? Llamadas de números. Desconocidos. El reloj marcaba las 11:17 p.m. cuando el teléfono de Laura Evans sonó por primera vez. Era un martes cualquiera y ella ya estaba tumbada leyendo una novela policíaca para intentar relajarse después de un día agotador en el despacho de abogados. La pantalla del celular mostraba número desconocido. Ella dudó, pero respondió. Silencio al otro lado. Luego, un clic seco y la llamada se cortó. La noche siguiente, a la misma hora, volvió a sonar el teléfono. Respondió Laura, irritada. De nuevo, silencio. Solo entonces notó un leve sonido de respiración y luego el mismo clic. El patrón se repitió durante 3 noches. Al cuarto día bloqueó las llamadas de números desconocidos, pero el teléfono volvió a sonar, esta vez de un número diferente, también oculto. La 6ª noche, la voz finalmente habló. Buenas noches, Laura. Fue masculino, bajo, casi un susurro. ¿Te ves cansado hoy? ¿El vino te ayudó a relajarte? Laura se quedó helada. Esa noche, de hecho, tomé una copa de vino antes de acostarme, pero no publiqué nada en las redes sociales, ni hablé de ello con nadie. ¿Quién eres?, preguntó, tratando de sonar firme. Silencio. Luego, el clic. El sábado, Laura cambió su rutina. Cerró todas las cortinas, dejó las luces encendidas y le informó de las llamadas a su amiga Sophie, que vivía en el mismo edificio. A las 23:17 sonó el teléfono. ¿Te gustó la película?, dijo la voz. Te reíste a carcajadas de esa escena con el perro. El pijama azul es lindo. Laura sintió que se le revolvía el estómago. Estaba sola en casa, en pijama azul, y había visto una comedia romántica. No había manera de que alguien pudiera saber esto sin observar. Se llamó a la policía. El detective Mark Turner se tomó el caso en serio, pero explicó que sin amenazas explícitas poco se podía hacer. Mantén puertas y ventanas cerradas. No respondas más. Anota todo. El domingo, Laura instaló cámaras de seguridad en el pasillo y la sala. Por la noche no contestó la llamada, pero recibió un mensaje de texto. ¿No vas a hablar conmigo hoy? Estoy muy cerca. Las grabaciones de las cámaras solo mostraron el movimiento normal del edificio. Pero el lunes, Laura encontró una carta debajo de la puerta. Tú me ignoras, pero yo veo todo. Eres hermosa cuando tienes miedo. El papel estaba perfectamente doblado, sin huellas dactilares. El patrón de llamadas ha cambiado. Ahora, durante el día, Laura recibió mensajes. ¿Te gustó el almuerzo? El café estaba muy fuerte, ¿no crees? O ese vestido rojo no queda bien en las reuniones. El acosador conocía su rutina, su vestuario, incluso los detalles de la oficina. Sophie comenzó a acompañarla al trabajo y de regreso, pero la sensación de ser observada no disminuyó. Una noche, al regresar del trabajo, Laura encontró la puerta del departamento entreabierta. El corazón se aceleró. Llamó a Sophie, que bajó corriendo las escaleras. Juntos registraron el apartamento.
Nada parecía fuera de lugar, salvo el móvil de Laura, que estaba sobre la mesa con la pantalla desbloqueada y un nuevo mensaje. Olvidaste bloquearlo. Podría haber entrado. La policía intensificó la vigilancia. Descubrieron que el acosador usaba aplicaciones para enmascarar el número y enviar mensajes desde redes Wi-Fi públicas cercanas al edificio. El detective Turner sugirió que Laura cambiara su rutina, evitara los lugares habituales y se quedara en casa de Sophie unos días. La noche siguiente, el teléfono de Sophie sonó a las 11:17 p.m. ¿Cambiaste la cama, Laura? ¿Su almohada es más suave? Era imposible saber que Laura estaba allí, a menos que alguien los estuviera observando desde afuera. Sophie corrió hacia la ventana y vio una figura parada al otro lado de la calle, bajo la luz amarilla de la farola. Mientras gritaba, la figura desapareció por la esquina. La policía recopiló imágenes de las cámaras de seguridad del edificio y de la calle. En varias grabaciones apareció un hombre con gorra y mascarilla quirúrgica, siempre a distancia, siempre mirando. Nunca se acercó demasiado, nunca dejó rastro. A la mañana siguiente, Laura recibió un sobre por correo, sin remitente. En el interior, una foto de ella durmiendo, tomada desde fuera de la ventana de su dormitorio. En el reverso, el mensaje: nunca estás solo. Bastaba con que la policía solicitara una orden judicial y rastreara las últimas conexiones Wi-Fi utilizadas para enviar los mensajes. Los registros llevaron a un cibercafé a 2 cuadras del edificio. Los empleados reconocieron al hombre de las imágenes, un ex compañero de universidad de Laura, que había reprobado un curso por plagio denunciado por ella años antes. Desde 1900, entonces, había cambiado de ciudad, pero nunca había superado su obsesión. Fue detenido intentando acceder al edificio con una llave maestra improvisada. Durante el interrogatorio confesó haber monitoreado a Laura durante meses, estudiando su rutina, hackeando cámaras y redes sociales, y utilizando aplicaciones para enmascarar llamadas y mensajes. Para Laura, la sensación de alivio se mezcló con el trauma. Cambió de apartamento, reemplazó todos los dispositivos electrónicos y comenzó a vivir bajo constante vigilancia. Lo más aterrador, dijo a la policía, fue darse cuenta de que alguien podía invadir todos los aspectos de 1900 de tu vida sin ser visto, y que el miedo no termina cuando las llamadas cesan. El caso provocó una ola de advertencias sobre la privacidad digital y el acoso en Manchester, y sirvió como un sombrío recordatorio. A veces el mayor peligro no reside en lo desconocido, sino en quien observa en silencio, esperando el momento adecuado para acercarse. El último mensaje era un viernes por la noche, cuando sonó el teléfono móvil de Jamie Carter, de 16 años. Se desconocía el número, pero la voz al otro lado de la línea era inconfundible. Era Ben, su mejor amigo, que llevaba casi una semana desaparecido. La llamada estaba llena de estática, pero Ben susurró desesperadamente: «Jamie, por favor, escúchame. Estoy atrapado. Huele a humedad. Creo que es un sótano. Escucho pasos por la noche. Dijo que volverá hoy. Por favor, encuéntrame. Hay una pequeña ventana. Veo un letrero rojo afuera. No sé dónde estoy. Por favor, no cuelgues». La llamada terminó abruptamente. Jamie intentó volver a llamar, pero el número estaba fuera de alcance. Temblando, le contó todo a su madre, quien inmediatamente llamó a la policía. La inspectora detective Helen Price escuchó el relato y le pidió a Jamie que repitiera cada detalle. La policía rastreó la última ubicación conocida de Ben, pero era vaga, solo un antiguo barrio en las afueras de Leeds. El caso ya fue destacado en los periódicos, ya que Ben no fue el primer adolescente desaparecido en esa región. La policía sospechaba una conexión con otras desapariciones, pero nunca había recibido una pista tan directa. Organizaron búsquedas,
registraron calles, callejones y casas abandonadas. A la mañana siguiente, Jamie recordó un detalle: el cartel rojo. Él y Ben solían andar en bicicleta por calles industriales, donde varias casas antiguas tenían señales de alquiler o prohibido el paso. Junto con la policía, revisaron las imágenes de las cámaras de seguridad e identificaron un área donde podría estar Ben. Después de horas de búsqueda, un equipo localizó una casa con la fachada desconchada, con un pequeño cartel rojo que decía «Precaución, perro salvaje», junto a una ventana del sótano. El lugar parecía abandonado, pero al acercarse, escucharon débiles golpes provenientes del interior. La policía derribó la puerta y bajó al sótano. El olor a humedad era intenso. En un rincón, encadenado y visiblemente deshidratado, estaba Ben. Lloró cuando vio a Jamie y los agentes de policía. Dijo que volvería esta noche. No pensé que iba a salir de aquí. El rescate fue transmitido en vivo por la radio local. Ben fue llevado al hospital con signos de desnutrición y trauma, pero sobrevivió. El sótano tenía colchones viejos, restos de comida y marcas de clavos en las paredes, señales de que otras personas habían estado allí antes. En un armario cerrado con llave, la policía encontró objetos personales de otros adolescentes desaparecidos: relojes, pulseras, libretas con nombres y fechas. La investigación reveló que el dueño de la casa, un hombre de mediana edad llamado Alan Rowe, era empleado de una empresa de mudanzas y utilizaba el acceso a casas vacías para secuestrar a jóvenes. Elegía víctimas que conocía de vista, observaba sus rutinas y esperaba el momento adecuado para actuar. El patrón fue siempre el mismo: aislamiento, privaciones, manipulación psicológica y amenazas constantes. El caso recordó el de Cara Robinson Chamberlain, secuestrada por un asesino en serie en Estados Unidos, que sobrevivió y ayudó a capturarlo, aportando detalles cruciales sobre su cautiverio. Al igual que Cara, Ben prestó atención a los sonidos, olores y detalles del lugar, lo cual fue fundamental para el rescate. Después del arresto de Rowe, la policía encontró evidencia de al menos otros 4 adolescentes mantenidos cautivos en los últimos años. 2 de ellos nunca fueron encontrados. El sótano era un verdadero cautiverio de los horrores, con periódicos viejos que informaban sobre desapariciones y recortes de noticias sobre investigaciones policiales. El coraje de Ben al llamar a Jamie le salvó la vida y permitió a la policía desmantelar el plan del secuestrador. El caso generó debates a nivel nacional sobre la seguridad de los adolescentes y los protocolos de búsqueda, además de alertar sobre la importancia de nunca ignorar llamadas de números desconocidos en situaciones de desaparición. Para Jamie, el trauma de escuchar la desesperación de su amigo por teléfono nunca será olvidado. Si no hubiera respondido, tal vez no estaría aquí hoy, dijo a la prensa. El caso de Ben y Jamie ha pasado a la historia de la policía de Leeds como un ejemplo de coraje, intuición y el poder de un último mensaje. Una llamada que salvó vidas y puso fin al reinado de terror de un asesino en serie nunca antes visto. Llamada de emergencia. La nieve caía finamente sobre Zúrich cuando la doctora Helena Baumgartner se hizo cargo del turno de noche en el hospital universitario. Era una noche normal, hasta que a las 22:43 horas sonó el teléfono de emergencia. Bien, emergencia. Ella es la doctora Helena. Del otro lado, una voz infantil y temblorosa. Es Ana. Mamá, necesito ayuda. Helena sintió que se le helaba la sangre. Ana era su hija de 8 años, que estaba en casa con Leo, su hermano de 5, al cuidado de Eva, la nueva niñera. Ana, ¿dónde estás? En el baño. Cerré la puerta. Eva está enojada, mamá. Encerró a Leo en la habitación. Ana, escucha. No hagas ningún ruido. Voy a pedir ayuda ahora. No cuelgues.
Elena le indicó a la recepcionista que llamara a la policía y mantuvo a Ana en línea. «Ana, ¿puedes oír a Leo? Está llorando. Eva dijo que le va a hacer daño si no se calla. La policía ya está en camino, cariño. Quédate quieto, no salgas del baño». Mientras intentaba calmar a su hija, Elena sintió la impotencia de quien está demasiado lejos. Eliseo. Tiempo pareció pasar lentamente. «Ana, ¿está todo bien ahí? Ahora está llamando a la puerta del baño. Está gritando mi nombre». Elena escuchó la voz de Eva por teléfono. «Ana, abre esa puerta ahora». La voz era fría, completamente diferente al tono dulce de la entrevista. «No respondas, Ana. Cállate», susurró Elena con la voz quebrada. En el hospital, sus compañeros intentaron calmarla, pero Elena solo podía pensar en sus hijos, atrapados, en casa con un extraño. «Ana, escúchame. La policía casi ha llegado. Del otro lado el silencio. Luego pasos apresurados. Mamá, ella se fue. Creo que está buscando algo». El reloj no parecía correr. Elena oyó al fondo la sirena de la policía que se acercaba. «Ana, ha llegado la policía. Quédate donde estás hasta que escuches su voz». Por teléfono escuchó gritos en alemán, puertas derribadas a patadas y pasos corriendo. «Ana, puedes irte ahora. Ya están aquí, mami. La atraparon. Leo está bien». Elena lloró de alivio. Se disculpó y se fue a casa lo más rápido posible. Encontró a sus hijos abrazados, temblando, rodeados de policías. Eva, la niñera, estaba esposada y miró fríamente a Elena mientras se la llevaban. La investigación reveló que Eva no era quien decía ser. Su verdadero nombre era Eva Müller y tenía antecedentes por tergiversaciones y sospecha de participación en abusos infantiles en otros cantones. Utilizó documentos falsos para trabajar en casas de familias adineradas, siempre por poco tiempo, hasta que algo la hizo huir. En la habitación de Leo, la policía encontró una jeringa y un frasco de sedante veterinario. Eva había planeado drogar a los niños para robar la casa, pero Ana, al notar el extraño comportamiento, logró llamar al 911 antes de que fuera demasiado tarde. El caso conmocionó a Zúrich y provocó una revisión rigurosa de los procesos de contratación de niñeras y agencias de cuidados. El hospital donde trabajaba Elena implementó un protocolo para que los empleados de turno tuvieran acceso a monitoreo remoto de sus hogares y contacto directo con la policía en situaciones de emergencia. Elena, marcada por el trauma, comenzó a hacer campaña por una mayor seguridad y controles de antecedentes de los profesionales del cuidado infantil. Ana y Leo, después de meses de terapia, volvieron a dormir tranquilamente, pero Elena nunca olvidó la noche en que respondió a una llamada de emergencia, viniendo del lugar que menos lo esperaba, su propia casa. El caso de Ana y Leo fue ampliamente difundido en los medios suizos y sirvió como advertencia a miles de familias sobre los peligros de confiar ciegamente en las recomendaciones y las agencias. La policía descubrió que Eva Müller había utilizado al menos 4 identidades falsas en los últimos años, siempre consiguiendo trabajos temporales como niñera en barrios de clase alta. En 2 casos desaparecieron objetos de valor, pero nunca se demostró su implicación. Tras el juicio, Eva fue condenada a 12 años de prisión por intento de secuestro, tergiversación e intento de envenenamiento. El fiscal destacó: si no fuera por la valentía de Ana y la presencia de ánimo de su madre, el desenlace podría haber sido trágico. Para Elena, el sentimiento de culpa y vigilancia nunca desapareció por completo. Instaló cámaras, alarmas y empezó a confiar únicamente en niñeras recomendadas por amigos cercanos, con doble verificación de antecedentes. «Nunca pensé que me pudiera pasar algo así», dijo en una entrevista con un periódico local.
Pero aprendí que no importa cuán cuidadosos seamos, el peligro puede entrar por la puerta principal y no nos damos cuenta hasta que es demasiado tarde. La historia de Ana, Leo y Elena se ha convertido en una referencia en los cursos de seguridad familiar en toda Suiza, recordando que a veces la mayor pesadilla no es la que imaginamos, sino la que se esconde detrás de una sonrisa y un CV perfecto. ¿Qué pasa, chicos? Las historias de extrañas llamadas telefónicas son escalofriantes, incluso ahora, ¿no? Si estás disfrutando de estas historias de miedo, aprovecha para tomarte un breve descanso, suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto realmente ayuda a que el canal crezca y me motiva a seguir brindándoles más contenido escalofriante. Ahora bien, ¿volvemos a las siguientes historias? Aún queda mucho miedo por delante. El juego de la conexión todo empezó como una broma inocente. Era viernes por la noche y el grupo de amigos, Lotte, Marten, Sander y Nour, se reunieron en el apartamento de Sander para la tradicional noche de pizza, películas y risas. Entre rebanadas de pepperoni y cervezas artesanales, los teléfonos celulares vibraron al mismo tiempo, mostrando una videollamada de un número desconocido. Se rieron, pensando que era alguna broma colectiva, pero respondieron juntos, curiosos. En la pantalla, un rostro cubierto por una máscara blanca, inexpresivo, y una voz distorsionada resonaba por el altavoz. Bienvenido al juego. Cada uno de ustedes tiene secretos. Si quieres conservarlos, sigue mis instrucciones. La primera tarea se enviará pronto. El video se cortó abruptamente. El grupo rió nerviosamente, convencidos de que era una broma de alguien que conocían. Pero segundos después, cada uno recibió un mensaje individual. El contenido era inquietante: conversaciones privadas, fotos del grupo en diferentes lugares, capturas de pantalla de chats antiguos, incluso grabaciones de audio dentro del apartamento. Detalles íntimos que solo podrían haber sido obtenidos si alguien los hubiera observado durante semanas. La primera tarea parecía inofensiva. Lotte debía salir y hacerse una foto delante del supermercado 24 horas, sola, en menos de 10 minutos. Vacilante fue y al llegar recibió otro mensaje. Muy bien, ahora sonríe a la cámara de la esquina. Miró a su alrededor y vio una luz roja parpadeando en una farola, sintiéndose expuesta y vulnerable como nunca antes. De regreso al apartamento, el grupo se dio cuenta de que no era una broma. Marten recibió la siguiente tarea: enviar al grupo una grabación de audio confesando un secreto que nunca le había contado a nadie. Presa del pánico, reveló un antiguo romance con la exnovia de Sander. La atmósfera entre ellos se volvió pesada, la confianza se tambaleó, pero el teléfono volvió a sonar. Bien hecho, Martín. Ahora, Nour, es tu turno. Las tareas se volvieron cada vez más riesgosas. Se suponía que Nour entraría al edificio vecino y haría sonar la alarma de incendio. Sander recibió instrucciones de destruir su propia computadora portátil bajo amenaza de enviar fotografías comprometedoras de él a su jefe. Con cada vacilación, recibían vídeos de ellos mismos dentro del apartamento, grabados desde ángulos imposibles, lo que sugería que allí había cámaras escondidas. El miedo se apoderó de él. Sander registró el apartamento y encontró una microcámara detrás de la estantería. Nour encontró otro en la lámpara. El grupo se dio cuenta de que habían estado siendo observados durante mucho más tiempo del que imaginaban. La voz enmascarada continuó: no tienes elección. Si se detienen, todo lo que sé quedará expuesto y recuerda, estoy más cerca de lo que crees. Las tareas se convirtieron en peligros reales. Lotte se vio obligada a robar un artículo de una tienda de conveniencia. Marten, irrumpiendo en el garaje de un edificio y fotografiando un coche específico. Nour recibió instrucciones de dejar la puerta del edificio abierta y caminar sola hacia un parque oscuro.
El grupo intentó pedir ayuda, pero cada vez que escribían mensajes a la policía, recibían alertas. Si llamas a alguien, tus secretos pasarán a todos tus contactos. El control era absoluto. La sensación de impotencia sofocante. Desesperados, comenzaron a buscar patrones en mensajes e imágenes de cámaras. Noor notó que la voz enmascarada siempre sabía exactamente dónde estaban. Incluso cuando intentaron salir juntos del edificio, recibieron una llamada instantánea. «Vuelve ahora. Última oportunidad». Fue Marten quien se dio cuenta. Los vídeos enviados siempre mostraban el mismo ángulo, desde una ventana del apartamento. Registraron el edificio y en el apartamento vacío de arriba encontraron una computadora portátil, un enrutador y docenas de cámaras conectadas. El atacante había instalado allí un centro de vigilancia utilizando la red Wi-Fi del edificio para monitorear cada movimiento. Cuando entraron, el cuaderno mostró un último mensaje. «Felicidades. Pasaste la prueba. Ahora saben lo que es ser observado y controlado. Utilice este miedo para no volver a dar por sentada su privacidad nunca más». Al lado había una unidad flash con todos los archivos comprometedores y una nota. «Destruye esto y nadie lo sabrá». Llamaron a la policía, pero las huellas dactilares del apartamento no coincidían con ningún registro. El atacante desapareció sin dejar rastro. El caso fue investigado como invasión a la privacidad y extorsión, pero no se realizaron arrestos. Para Lotte, Marten, Sander y Noor, esa noche lo cambió todo. Se mudaron de apartamento, reemplazaron teléfonos celulares, instalaron sistemas de seguridad y pasaron meses en terapia. El trauma de ser observados, manipulados y amenazados por alguien invisible los marcó para siempre. El grupo se fue distanciando y la confianza entre ellos se vio sacudida por lo que se vieron obligados a revelar y hacer. El caso se conoció como el juego de la conexión en los periódicos de Rotterdam y sirvió como una advertencia sobre la vulnerabilidad digital y los peligros de los secretos guardados en tiempos de vigilancia constante. Hasta el día de hoy, ninguno de ellos responde llamadas de números desconocidos y todos miran 2 veces antes de confiar en cualquier cámara, en cualquier lugar. Este detalle profundiza el sentimiento de paranoia, la dinámica de grupo y el impacto psicológico del terror digital, haciendo la historia aún más realista e inquietante. A Central de Desaparecidos, el verano en Lisboa, parecía no tener fin cuando Clara Mendes, reportera de investigación del Diario da Cidade, empezó a recibir llamadas. La primera llamada se produjo a las 2:14 de la madrugada. Una voz masculina apagada sonó en la oscuridad. «Si quieres conocer a Inés Duarte, dirígete a la Estrada do Vale, kilómetro 12. Pero ve solo». Inés fue el caso más sonado en ese momento. Una estudiante de 17 años que llevaba 10 días desaparecida. Clara vaciló, pero la precisión de la punta la hizo actuar. Sin informar a la policía, condujo sola a primera hora de la mañana hasta el lugar indicado. El asfalto húmedo brillaba bajo las farolas y el silencio de la carretera aumentaba. La sensación de ser observado. Al costado de la carretera encontró un pañuelo ensangrentado, posteriormente reconocido por la familia de la víctima. Su descubrimiento fue noticia y la convirtió en la periodista del momento. Al día siguiente, otra llamada, esta vez más directa. ¿Quieres ayudar o simplemente presentarte? Ve al viejo muelle esta noche. En el muelle, Clara encontró una mochila con documentos de Pedro Louro, desaparecido desde hacía 3 semanas. El patrón se repitió. Cada pista conducía a una nueva evidencia, siempre ante la policía, siempre con Clara como descubridora.
El informante parecía saberlo todo: horarios de búsqueda policial, rutas de patrullaje, incluso detalles íntimos de las víctimas y la propia rutina de Clara. Las llamadas se hicieron frecuentes y las instrucciones más detalladas. No confíes en nadie, Clara. Solo yo puedo ayudarte a encontrar a las personas desaparecidas. Al principio, la policía se mostró agradecida, pero el detective Teixeira pronto le advirtió: siempre estás un paso por delante. Si no tienes cuidado, podrías sospechar. Clara empezó a grabar las llamadas. En uno de ellos, el informante reveló que conocía detalles de su vida. Dejaste tu auto abierto anoche. El gato negro que alimentas en la calle se llama Tobías, ¿verdad? El miedo se apoderó de ella. Se dio cuenta de que la estaban observando. A pesar del riesgo, siguió las instrucciones. Encontró ropa de niños enterrada en un parque, un brazalete colgado de un árbol y una nota con el nombre de una tercera víctima. Pero, al analizar las pistas, notó un patrón. Todas las pruebas parecían cuidadosamente colocadas para ser encontradas en el momento adecuado, como si alguien controlara no solo lo que descubrieron, sino también lo que la policía no investigó. Con la ayuda de un colega escritor, Clara cruzó los tiempos de las llamadas con registros de desapariciones y operaciones policiales. Descubrió que después de cada descubrimiento, la policía descartaba rutas alternativas y se centraba únicamente en las pistas que encontraba. Esto permitió al secuestrador tapar pistas, cambiar escondites y manipular la atención de los medios. El caso recordó otros misterios reales, donde pistas plantadas confunden a autoridades y periodistas, retrasando la resolución y aumentando el trauma de las familias. Las llamadas se volvieron más invasivas. Hoy llevas la blusa azul. Clara, me gusta más el rojo, no intentes engañarme. La siguiente pista está más cerca de lo que crees. La presión psicológica aumentó. Clara empezó a dudar de sus compañeros, de la policía e incluso de ella misma. El informante parecía anticiparse a sus pasos, cambiando su voz, el horario de las llamadas, utilizando teléfonos públicos y redes Wi-Fi abiertas para evitar el rastreo. Prácticas comunes en casos de desapariciones y persecución real. Una noche, siguiendo una pista sobre un almacén abandonado, Clara encontró cámaras ocultas y una pared con recortes de noticias sobre todas las personas desaparecidas. Y sobre ella. El lugar fue claramente utilizado para vigilar, documentar y manipular no solo a las víctimas, sino también a la propia periodista. En la pared, una foto tuya durmiendo con la leyenda: la siguiente pista eres tú. Asustada, Clara acudió a la policía con todas las grabaciones y pruebas. El detective Teixeira, ahora convencido, montó un operativo para rastrear las llamadas. Descubrieron que el informante utilizaba redes Wi-Fi públicas y cambiaba constantemente de tarjetas SIM, lo que dificultaba el seguimiento. Pero, al analizar imágenes de cámaras de seguridad de cafés y bibliotecas cercanas a los lugares de las llamadas, pudieron identificar un patrón de tiempos y a un hombre con gorra azul, siempre presente. El punto de inflexión llegó cuando Clara, mientras seguía una pista hacia un estacionamiento subterráneo, se dio cuenta de que la estaban siguiendo. El hombre de la gorra azul la observaba desde lejos. Discretamente llamó a la policía, que llegó a tiempo para detenerlo. Se trataba de un exinvestigador forense, despedido años antes por manipular pruebas, que utilizaba sus conocimientos para secuestrar personas y confundir las investigaciones. Eligió víctimas con perfiles variados, plantó pistas y utilizó a Clara como pieza central para guiar la narrativa policial y mediática.
En el apartamento del sospechoso, la policía encontró un verdadero centro de operaciones. Mapas, horarios, móviles desechables, fichas de cada víctima y grabaciones de todas las llamadas realizadas a Clara. También había un dossier sobre ella, con rutinas, hábitos e incluso grabaciones de conversaciones privadas. El caso conmocionó a Portugal. Clara, marcada por el trauma, se alejó del periodismo de investigación. Lo más aterrador, declaró en una entrevista, fue darme cuenta de que, mientras pensaba que estaba ayudando a las familias, me estaban utilizando como instrumento para tapar huellas y alimentar el juego del secuestrador. La historia de Clara Méndez se convirtió en una referencia en los cursos de periodismo e investigación policial, recordándonos que, en los casos de desaparición, no cada pista es un paso adelante. A veces es solo un movimiento más de un manipulador invisible que observa y controla cada conexión, cada decisión, cada vida. Incluso después del arresto del secuestrador, Clara nunca volvió a responder llamadas de números desconocidos. Y a los periodistas que vinieron tras ella les quedó un consejo. Tengan cuidado con las pistas que son demasiado fáciles, pueden ser trampas, no atajos hacia la verdad. Este detalle profundiza en la tensión, el impacto psicológico y los aspectos detrás de escena de la investigación periodística, alineándolos con las prácticas investigativas reales y los riesgos que enfrentan los reporteros en casos de desapariciones. El vínculo del pasado Thomas Keller, de 41 años, llevaba una vida aparentemente tranquila en Hamburgo. Propietario de una pequeña empresa de logística, estaba casado con Lena y padre de una niña de 8 años. Esa noche de marzo, mientras revisaba contratos en la oficina de mi casa, sonó el teléfono. La pantalla mostraba número desconocido. Casi lo ignoró, pero algo le hizo responder. «Buenas noches, Tomás». La voz era tranquila, masculina, con un ligero acento norteño. «¿Quién habla?» «Alguien que recuerda muy bien el verano de 2002, del bosque cerca de Bremen, de lo que hiciste esa noche». A Tomás se le heló la sangre. No había oído ese nombre en más de 20 años. En 2002, cuando tenía 19 años, Thomas y 2 amigos, Marcus y Jens, asistieron a una fiesta clandestina en un bosque cerca de Bremen. Entre alcohol, drogas y discusiones, Eric, un compañero de colegio, desapareció tras una violenta pelea. El caso nunca se resolvió, el cuerpo nunca fue encontrado. Los 3 juraron silencio y continuaron con sus vidas. «No sé de qué estás hablando», intentó Thomas con la voz quebrada. «No mientas, lo sé todo, y tengo pruebas. Si no quieres que todo el mundo lo sepa, seguirás mis instrucciones». La llamada se cortó. El corazón de Thomas estaba acelerado. Pasó la noche despierto, revisitando recuerdos que intentó enterrar. Al día siguiente recibió un mensaje, una vieja foto de él, Marcus, Jens y Eric, la noche en que desapareció. Al lado, un audio grabado en el bosque, con voces alteradas por el miedo y el alcohol. El chantajista empezó lentamente. Requería pequeñas transferencias bancarias, información sobre compañeros de trabajo, acceso a documentos de la empresa. Con cada vacilación, nuevas amenazas. «No quieres que Lena lo sepa, ¿verdad? No tu hija. La policía tampoco». La voz detalla eventos de la juventud de Thomas, mencionando detalles que solo alguien presente podría conocer, o alguien que tuviera acceso a diarios, cartas y fotografías que Thomas pensaba que estaban guardadas de forma segura. Las exigencias aumentaron. El extraño le dijo a Thomas que visitara la antigua escena del crimen, en el bosque cerca de Bremen, y le enviara una foto del lugar exacto donde Eric desapareció. Le dijo que buscara recuerdos y cuando no encontró nada, le exigió
que dejara una carta de confesión enterrada allí, fotografiando todo. La paranoia se hizo cargo. Thomas desconfiaba de todos, de sus compañeros, de sus vecinos, incluso de su esposa. Instaló cámaras en casa, cambió las rutinas, pero las llamadas continuaron, siempre de diferentes números, siempre de noche. Una noche, la voz ordenó: «Ve a la oficina mañana por la noche, solo. En el armario trasero hay una caja negra, recógelo y sigue las instrucciones». En la oficina, Thomas encontró la caja. En su interior, fotografías y efectos personales de Eric, desaparecido desde hacía décadas. Una nota: «La verdad siempre vuelve». Desesperado, Thomas buscó a Marcus. Resultó que a él también lo estaban chantajeando. El tercero, Jens, había fallecido en un supuesto accidente meses antes. Juntos intentaron localizar a la persona que llamó, pero sin éxito. El chantajista parecía anticiparse a cada paso. La presión aumentó. El chantajista exigió que Thomas saboteara un contrato importante para su empresa, perjudicando a sus compañeros y poniendo en riesgo puestos de trabajo. A cambio, prometió destruir las pruebas. Thomas se negó y al día siguiente, Lena recibió un sobre anónimo con copias de las fotografías y una nota: «Pregúntale a Thomas sobre Bremen». Sin salida, Thomas acudió a la policía. Denunció todo. Entregó grabaciones, correos electrónicos, pruebas del chantaje. La investigación reveló que el chantajista era el hermano menor de Eric, quien, después de años de su propia investigación, había encontrado diarios, cintas y cartas escondidas en la antigua habitación de su hermano. Impulsado por la ira y el deseo de justicia, pasó años recopilando pruebas y monitoreando a los involucrados. La policía logró arrestar al chantajista antes de que lo expusiera todo públicamente. El caso salió a la luz pública y Thomas tuvo que enfrentarse no solo a la justicia, sino también a la familia y la opinión pública. El crimen de 2002 finalmente se resolvió. Eric había muerto accidentalmente después de la pelea y sus amigos, aterrorizados, escondieron el cuerpo y mintieron a todos. La verdad destruyó familias, amistades y reputaciones. Para Thomas, el verdadero terror no era la amenaza física, sino el peso de la culpa y el miedo constante a ser descubierto. «El pasado nunca está enterrado», dijo al tribunal, «y a veces todo lo que se necesita es una llamada telefónica para que todo se desmorone». El caso se conoció en la prensa alemana como «la conexión del pasado» y sirvió como advertencia para todos los que creen que los secretos antiguos nunca volverán a salir a la superficie. Y para Thomas, cada timbre de teléfono por la noche siempre será un recordatorio de que hay pecados que nunca desaparecen y que todo lo que se necesita es una voz del pasado para convertir una vida entera en una pesadilla sin fin. Ken. Llamadas cruzadas. ¿Cuándo? Emily Foster comenzó a notar que sus llamadas eran cortadas o respondidas por voces desconocidas. Pensó que se trataba simplemente de otro problema técnico por parte de los operadores. Trabajando como diseñadora gráfica en Vancouver, dependía de su teléfono celular para todo: trabajo, familia, amigos. Pero poco a poco, el malestar se transformó en miedo. La primera vez fue con su madre. Emily llamó, escuchó el timbre, pero la respuesta fue una voz masculina tranquila que dijo: «Emily, tu madre no puede hablar ahora». Colgó, confundida, y volvió a intentarlo. Esta vez, la llamada no se realizó. Posteriormente, la madre juró que no había recibido ninguna llamada. La semana siguiente, el novio de Emily se quejó de que ella no respondía a sus mensajes. Emily, a su vez, no había recibido nada. En 1900, el trabajo, una colega comentó que sus respuestas de texto eran raras, cortas y frías. Emily se dio cuenta de que algo andaba mal.
Sus conversaciones estaban siendo interceptadas, editadas o bloqueadas. Intentó llamar al operador, pero consiguió comunicarse con un centro automático que nunca completó el servicio. Cuando finalmente logró hablar con un asistente, la conexión se cortó a mitad de la explicación. Esa noche, cuando intentó llamar a su mejor amiga, volvió a escuchar la voz masculina. «Emily, estás demasiado ocupada para hablar hoy». El tono era casi suave, pero profundamente inquietante. Al día siguiente, Emily recibió un correo electrónico anónimo. «Estás siendo vigilada. Ten cuidado con lo que dices». La dirección era de un proveedor ruso, imposible de rastrear. Cambió las contraseñas, activó la autenticación de 2 factores, pero las fallas persistieron. Sus redes sociales comenzaron a mostrar vistas de lugares en los que nunca había estado. Las fotos privadas desaparecieron y los mensajes se borraron antes de que pudiera leerlos. Emily empezó a sentirse aislada. Sus compañeros de trabajo comenzaron a evitarla, citando respuestas duras en conversaciones que ella nunca tuvo. Su novio terminó la relación diciendo que ella era diferente y distante. Su preocupada madre sugirió terapia, pero Emily sabía que no estaba imaginando cosas. Decidida a descubrir qué estaba pasando, buscó a un especialista en seguridad digital. Confirmó que el teléfono celular de Emily había sido clonado y que todas sus comunicaciones se enrutaban a través de un servidor intermediario. «Es alguien que conoce tu rutina, tus contactos, tus hábitos», explicó el especialista. «Alguien que quiere aislarte». Esa noche, Emily recibió una llamada de su propio número. Respondió y escuchó la voz masculina. «No necesitas a nadie, más que a mí». El tono era frío, posesivo. «Deja de intentar pedir ayuda. Si continúas, todos sabrán lo que hiciste». Asustada, Emily se dio cuenta de que el acosador conocía detalles íntimos, fechas, lugares e incluso conversaciones que solo existían en su memoria. Amenazó con publicar fotografías comprometedoras, audios editados y conversaciones manipuladas. «No puedes confiar en nadie. Solo yo soy honesto contigo». Emily intentó alertar a la policía, pero cada vez que llamaba, la llamada era redirigida o cortada. Los correos electrónicos enviados a las autoridades fueron devueltos como destinatario inexistente. Se dio cuenta de que estaba completamente aislada, atrapada en una red digital. El acosador empezó a controlar su agenda. Mensajes falsos, programaban reuniones inexistentes, cancelaban citas importantes sin su conocimiento. Los colegas comenzaron a sospechar de su cordura. Emily perdió su trabajo después de faltar a reuniones que nunca supo que existían. Desesperada, decidió actuar fuera de línea. A través de un teléfono público, logró contactar con el especialista en seguridad, quien la ayudó a localizar el servidor desde donde procedían las interceptaciones. Llegaron a un pequeño apartamento en las afueras de Vancouver. Se llamó a la policía y encontraron en el lugar a un hombre de 37 años, un ex técnico de TI en una empresa donde Emily había trabajado por cuenta propia años antes. Se había obsesionado con ella tras un breve contacto profesional y, utilizando conocimientos técnicos, pasó meses monitoreando, manipulando y destruyendo su vida social y profesional. En el departamento encontraron computadoras con registros de todas las conversaciones, audios editados, guiones para interceptar llamadas y mensajes, e incluso una pared con fotos de Emily, horarios y rutinas detalladas. Emily pasó meses en terapia para superar el trauma del aislamiento forzado. «Lo más aterrador», dijo en su testimonio, «fue darte cuenta de que alguien puede tomar el control de tu vida sin siquiera tocarte, y que cuando intentas pedir ayuda, nadie puede escucharte».
El caso pasó a ser conocido como Cross Calls en la prensa canadiense y sirvió como advertencia sobre los peligros de la vigilancia digital y la obsesión por el anonimato. Emily se mudó de ciudad, cambió su nombre y desde entonces nunca volvió a responder llamadas de números desconocidos y siempre mira 2 veces antes de confiar en cualquier conexión. Y así llegamos al final de nuestras 7 historias de terror que involucran llamadas telefónicas extrañas. Entonces, ¿cuál te asustó más? ¿Alguno te hará pensar 2 veces antes de contestar un número desconocido? Cuéntanos en los comentarios cuál fue tu favorito. Si disfrutaste esta inmersión en el mundo de conexiones misteriosas, no olvides dejar un me gusta. Esto realmente ayuda a que el canal crezca y me anima a traerles más historias de miedo. Y si aún no estás registrado, aprovecha ahora para registrarte y activar la campana. Nos vemos en el próximo video. Si no, vuelve a sonar el teléfono. ¡Hasta luego!